Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, ¿verdad? Con las pilas puestas para empezar una nueva semana de clases, ¿sí? Vamos a continuar, pero ahora vamos a continuar con otro tema, ¿sí? Como ustedes pueden ver, es otro tema. Las dos últimas semanas anteriores hemos aprendido sobre cualidades, ¿no? Que te ayudarán ¿qué? A conseguir tus metas, tus sueños, tus retos, ¿no? Entonces ya una vez que ya hemos conocido nuestras cualidades, pues bueno, ahora vamos a entrar a otro tema también muy interesante. Y este tema es sobre conocer sobre la diversidad cultural de nuestro país. ¿Qué es diversidad cultural? ¿Qué es cultura? Primero, ¿no? ¿Qué es cultura y cuántas culturas tenemos en nuestro país? Diversidad se refiere a variedades, ¿no? Variedades de culturas que poseemos en nuestro país. ¿Que se refleja en dónde? ¿En dónde se refleja? O sea, ¿dónde lo podemos ver? En las músicas, muy bien, en las danzas, sí, en la forma de hablar, las costumbres que cada familia tenemos, en la lengua, o sea, la forma de hablar se refiere. ¿Algunas veces te has tú hecho las siguientes preguntas? A ver, ¿por qué ¿por qué en nuestro país tenemos tanta diversidad? ¿Por qué en nuestro país tenemos bastante diversidad de cultura? A ver, ¿por qué? ¿Qué podrían hacer, qué podrían hacer los niños o tú? ¿Qué podrías hacer? ¿Qué podrían hacer los niños y niñas de diferentes culturas de nuestro país para compartir las manifestaciones culturales y conocerlas de otros? O sea, ¿qué podrías hacer tú para conocer las variedades de cultura que hay y asimismo también puedas conocer la de tus otros compañeros? ¿Qué podríamos hacer? A ver. Entonces, durante estas 2 semanas, chicos, vamos a tener la oportunidad de participar de diversas actividades que te permitirán qué cosa, que nos van a permitir hacer estas actividades, a recolectar información, vamos a recoger información sobre la diversidad cultural de nuestro Perú, de nuestro amado y querido Perú, para compartirla con quienes, con mis familiares, compañeras y profesoras. ¿A través de qué? De esta vez de una infografía. ¿Ya? Uy, ya sé qué cosa es infografía. A ver, vamos a ir viendo. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, hoy día vamos a conocer cuál es el título de nuestra clase. Hoy día la clase se titula ¿Qué nos une a los peruanos? ¿Qué nos une a los peruanos? Dice, ¿qué cosa nos unirá a todos los peruanos? ¿Se acuerdan? Ay, el fútbol, Miss. Claro, también puede ser, el deporte nos puede unir, ¿no? Pero en cuanto a cultura, ¿qué nos une? La música. ¿Se acuerdan que cuando fuimos al mundial cantaron todos, se pusieron de pie al escuchar la canción del Sambo Cabero? ¿Sí? ¿Verdad? Y lo cantaron a todo pulmón y nuestro himno nacional también, ¿cierto? Entonces a través de la música sería uno de los puentes que nos une a nosotros, ¿no? A través de que esa vez fue el deporte, pues, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar para conocer más cositas sobre la cultura. Para ello vamos a conocer primero nuestro propósito del día de hoy, señores. A ver, vamos a empezar. ¿Cuál es nuestro propósito? Y el propósito de hoy día es explicar qué nos une los peruanos en medio de nuestra diversidad cultural, o sea, a través de las diferentes y variedades de culturas que hay en nuestro país. ¿Qué cosa nos une? ¿Qué forma, o sea, qué cultura nos une más como peruanos? ¿Qué cositas nos unen? Y a la vez vamos a reconocer también qué cosa, los elementos de una infografía. ¿Qué cosa es una infografía? ¿Cuáles son sus características y cuáles son sus partes? ¿Sí? Entonces vamos a leer con atención el siguiente texto. Para ello yo te voy a dar unos 5 minutos para que tú puedas leer rapidito este texto y luego compartamos de qué trata, ¿sí? Muy bien. Ponle pausa al video y empieza a leer. ¿Ya lo terminaste? Perfecto. Entonces, ¿de quién nos hablaba, chicos?
de dos niños, ¿cierto? De Paco, ¿no? De Paco que ¿de dónde es? De Yurimaguas, ¿verdad? Y Raulito, ¿y de dónde es Raulito? De Cañete, ¿no? Muy bien, los dos niños. Uno es de Yurimaguas. ¿Dónde queda Yurimaguas? Yurimaguas queda en la selva, en la región de la selva. Y Cañete, pues en la costa, ¿no? Estos dos amiguitos se encontraron en Cañete, ¿no? Entonces, ¿qué hemos podido saber sobre este texto? A ver, que tanto Raúl como Paco extrañan las costumbres de los lugares de donde vienen, ¿no? ¿Qué extraña Paquito, por ejemplo? Si tú ya lo has leído. Paquito extraña su baile, ¿no? El baile que le llamaba la fuga, ¿cómo se le llama? La pandilla se le llama a esa danza, ¿no? La pandilla, la fuga. Y Raúl, ¿qué cosa? Dice, a él le gusta mucho el festejo, ¿no? Y le gusta mucho preparar la miel con hojas de higo, ¿no? Para los picarones, ¿eh? En cambio Raúl extraña su tacacho con cecina, su picadillo de paiche y así, ¿no? Ello, después de haber realizado estas preguntas, de haber leído el texto, vamos a realizar estas preguntas. Dialoga con un familiar sobre el texto leído y a partir de ello responde a las siguientes preguntas en tu cuaderno. Estas preguntas las vas a ir copiando y resolviendo en tu cuaderno, ¿sí? Sobre la lectura anterior. ¿De dónde procede Raúl y Paco? Vas a colocar. Raúl viene de ta. Paco viene de qué lugar? Acuérdate, ¿ya? ¿Sabes dónde quedan estos lugares? Ya más o menos te expliqué dónde quedaba Yurimaguas, ¿cierto? En la selva. Y Cañete queda en la región costa. Muy bien. ¿Qué le comentó Raúl a Paco del lugar donde vive? ¿Qué cosita le dijo Raúl a Paco? ¿Qué extrañaba Raúl de Yurimaguas? ¿Qué extrañaba? ¿Y qué le dijo Paco? A ver, colócale. ¿Conoces a las personas de otros lugares? ¿Tú conoces a otras personas de otros lugares que vengan de la sierra o de la selva? ¿Sí? Coloca. Sí, conozco entonces. ¿Qué sabes sobre sus costumbres y tradiciones o formas de vida? A ver, ¿qué conoces sobre cómo vivían ellos allá? ¿Sobre qué costumbres tenían? ¿Qué cosas hacían? ¿A qué llamamos cultura y qué son las manifestaciones culturales? Vamos a responder esta pregunta. Dice, ¿a qué llamamos cultura y qué son las manifestaciones culturales? ¿Qué cosa para ti quiere decir cultura? Lo que tú tengas, lo que tú sepas. Si no sé, más o menos me asemejo a la respuesta. A ver, trato de pensar en mí y preguntarme qué cosa es cultura para mí. Y lo que tú te imagines, colócalo, ¿ya? ¿Y qué cosas son las manifestaciones culturales? Bueno, al principio ya te dije, ¿no? Las culturas, ¿qué son? Las diferentes qué. Y las manifestaciones que, ¿dónde se manifiestan esas culturas? Si lo conoces, colócalo, ¿ya? Finalmente vas a contestar, ¿todas las personas tendremos las mismas costumbres y tradiciones? O sea, ¿seremos todas iguales en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de celebrar nuestras cosas? Sí, ¿por qué? Y si es no, ¿por qué? También explícame. Muy bien. Para ello vamos a conocer a nuestra amiguita que viene de la selva, sí, que nos dice, para conocer más sobre la cultura y manifestaciones culturales, te invito a leer el siguiente texto. Entonces, para los que de repente no sabían qué cosa es cultura, no sé, pues bueno, ahorita vamos a leer un texto donde nos explica qué cosa es cultura, ¿sí? Para ello te doy 5 minutos, 7 minutos, ¿ya? 7 minutos para que leas. A ver, empieza. 3, 2, 1, ¡pa! ¿Ya lo leíste? Perfecto, dice, ¿no? Le llamamos, ¿qué me dice? Le llamamos cultura a las formas de pensar, sentir
y hacer. Entonces esto es algo muy importante. Aquí me está definiendo, me está diciendo qué cosa es cultura. Entonces lo voy a subrayar, ¿no? Le llamamos cultura a las formas de pensar. O sea, mi forma de pensar no es la misma de repente de Juanito. Entonces, esa es una cultura, mi forma de pensar, mi forma de sentir las cosas y mi forma de hacerlas, ¿no? De repente yo tengo una forma de hacer, preparar una determinada comida diferente a la que ellos tienen. Por ejemplo, yo tengo otra forma diferente de preparar la sopita verde de la sierra, ¿no? Pero de repente otra persona que viene de otro lugar de la sierra también, por ejemplo, yo soy de Apurímac, de repente mi amigo es de Junín, ambos tienen diferentes formas de preparar esa sopita, ¿no? Entonces, diferentes formas de hacer, diferentes formas de celebrar. De repente yo celebro trayendo mi banda de repente, ¿no? Pero mi amigo de repente no celebra de esa forma, ¿no? Ellos de repente llaman a la familia y celebran de esa forma, ¿no? Quizás, ¿no? Esas son formas de hacer las cosas, son diferentes formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, cultura viene a ser la forma de pensar, las formas diferentes de pensar, las de sentir y de hacer, ¿sí? ¿Qué más me dice? Que la cultura se desarrolla a partir de las relaciones de las personas con su ambiente y con otras personas. No hay culturas mejores que otras. No es que mi cultura es mejor que la tuya. Y porque yo soy más ordenada y lo que tú haces es un poco, no sé, muy escandaloso. No, no hay mejores culturas. Todas no son, todas son iguales. ¿Ya? O sea, me refiero a que no hay mejor, no hay peor. Todas se mantienen. En nuestro país, que tienen regiones tan diversas, los peruanos también han desarrollado culturas diferentes, pero ha ocurrido algo muy especial, como las personas viajan para vivir en diversas zonas, claro, ¿no? Hablábamos de la clase pasada, ¿no? Sobre que mamá, papá de repente venían de la sierra y se vinieron acá a la costa, ¿no? Para mejorar su nivel de vida, su calidad de vida. Pero las costumbres que yo pude percibir o acostumbrarme allá en la sierra son muy diferentes acá a los de la costa, ¿no? Entonces, pero de todas maneras yo he traído mis costumbres de allá. Yo no por llegar a la costa me voy a quedar con las costumbres de la costa y nada más, no. Y me voy a olvidar mis culturas de la sierra, no. ¿Ya? Esas culturas se asemejan, podría decir, se fusionan, o sea, como que se juntan. ¿Ya? Tanto mi costumbre que me traje de allá de la sierra como la costumbre acá de la costa, los junto, ¿no? Entonces, por eso es que se van dando diversidades de culturas, o sea, varias culturas. Ahí hay una unión entre lo que era y entre lo que soy ahora. Mi forma de pensar cambia, ya se fusiona, ¿no? Ya se hace solo uno, pero que variado entre lo de la sierra más lo de la costa, pues, ¿no? De repente me puedo ir yo de ahí de viaje a la selva y por trabajo me quedo ahí. Entonces ya tendría 3 culturas o 3 formas de vivir, ¿no? De repente en la sierra yo me vestía así abrigadita porque hacía frío. Vengo a la costa y pues bueno, me comencé a sacar otras prendas, ¿no? Ya no era tan abrigadita todos los días con chompas, sino más o menos con mi casaquita y ya está. Me voy a la selva, voy a tener que andar con vestido nada más, ¿no? O short o bibirí, ¿no? Porque ya el calor es inmenso. Entonces son diferentes formas de vestirse. Entonces también viene a ser parte de la cultura eso. Entonces vamos aprendiendo diferentes cosas, ¿no? Ese es más o menos lo que se refiere a lo que es diversidad de cultura, ¿no? Varias culturas, varias formas de pensar, varias formas de sentir, varias formas de hacer. Las manifestaciones culturales, ¿cómo las vemos? ¿Y dónde vemos plasmadas esas culturas? En las danzas, ¿no? En las danzas podemos ver cómo es la cultura, las costumbres de ese lugar, ¿no? Y cómo es su vestimenta también, ¿no? Por ejemplo, en las danzas de la sierra, pues mucho se ve el vestuario bien abrigadito, ¿no? Con muchas polleras, bien recatadito, ¿no? En cambio, en la selva tenemos
sus prendas más delgadas, más ligeras, ¿no? ¿Por qué? Porque en este lugar, como bien sabemos, hace más calor que en la sierra, ¿no? Por su clima, el vestuario cambia. En la selva sus vestuarios son bien bonitos, son muy coloridos, muy coloridos. Entonces ellos han asemejado sus vestuarios a los colores, por ejemplo, de las aves que hay en ese lugar, al papagayo, al tucán. Entonces de esa forma han querido prevalecer esos colores en sus vestimentas también, ¿no? Y en la sierra también hay colores, sí, también hay colores, pero esos colores son un poco fríos, ¿no? O un poco fosforescentes, se puede decir, ¿no? Le gusta mucho impactar, ¿no? Entonces, todas esas cositas yo lo voy viendo también en las danzas, en la música. En la música también, la selva es más rapidito, en la sierra es un poquito menos, y en la selva, en la costa menos todavía aún. Tienen diferentes formas de danzar, ¿no? Continuamos, a ver. Entonces me dice, las manifestaciones culturales son, como su nombre lo dice, formas en las que se manifiesta la cultura. Por ejemplo, la manera de preparar los alimentos, como les decía antes, ¿no? La manera de combinar los instrumentos musicales, la manera de danzar, la lengua que hablamos y la forma en la que lo hacemos, ¿no? Como decíamos en la danza, ¿no? En la sierra es más tosco, se podría decir, se utiliza más fuerza en las danzas de la sierra, pero en la selva de repente las chicas le ponen un poquito más de coqueteo, se mueven un poquito más, se puede decir, su movimiento no es tan brusco, ¿no? Sino es más ondulado. Ondulado quiere decir que le ponen más sensualidad en sus danzas, porque es parte de ellos, ¿no? Es parte de su cultura. Bueno, después de haber leído este texto, lo has analizado, has resaltado más de lo que yo ya he subrayado. Vamos a continuar. Dice, copia el siguiente cuadro en tu cuaderno y escribe las manifestaciones culturales. O sea, ¿dónde vemos expuesto a las culturas? ¿Dónde lo vemos? Lo podemos ver en las músicas y danzas. Por ejemplo, vas a colocar algunas músicas que tú hayas escuchado, ¿no? Por ejemplo, músicas de la selva, la anaconda de repente, ¿no? Allá en las aguas del río Amazonas, ¿no? Yo he escuchado esa música, yo conozco una de las músicas, la anaconda, o de repente el huayno, en la sierra, etcétera, lo que tú conozcas. Y danzas, vas a colocar danzas, 2 puntitos, de repente, el huelas moderno, nosotros le hemos bailado en el colegio, ¿te acuerdas? Sí, ya, muy bien, huelas moderno, de repente los tulumayos de la selva, ¿no? Las danzas que tú conozcas, las hay, claro, puedes colocarlo también. Abajo, alimentos comunes, alimentos que tú conozcas, ¿no? De la costa de repente, un ejemplo de la costa, de la sierra y de la selva que tú puedas conocer. Yo solo conozco de la costa, ya de la costa nada más. Entonces, ya, instrumentos musicales, ¿qué instrumentos conoces? ¿Qué instrumentos conoces? Yo conozco la flauta, porque nosotros hemos hecho nuestro taller de flauta, ya. Pero yo también sé tocar el cajón. Yo el piano, perfecto, ya, colócalo. Mi abuelito me enseñó a tocar el charango. Muy bien, colócalo. Juegos, ¿qué juegos te han enseñado? A ver, tus abuelitos que han venido de la sierra, de la selva o de la costa, a ver. En la costa jugaban mucho de repente el trompo, ya. Y de mi abuelita me enseñó a jugar kiwi de la sierra, ya, muy bien, y etcétera, ¿no? Hay otros de más juegos ancestrales que de repente nuestros padres, nuestros abuelitos nos pueden contar, nos pueden haber enseñado. ¿Cuáles son las medicinas naturales? Por ejemplo, lo que los abuelitos dicen, no estás con gripe, y no puedes respirar, pues bueno, hazte tus pañitos con eucalipto, ¿no? Para que pueda abrir tus pulmones, ya está. O de repente, tómate agüita de paico para el dolor de barriguita, o agüita de manzanilla, y así, ¿no? ¿Qué remedios naturales conoces tú? Los vas a colocar ahí.
Luego me dice, ¿cómo te has dado cuenta? Al desarrollar las actividades, los peruanos tenemos diversas formas de expresar nuestra cultura. Ahora te invito a reflexionar a partir de la siguiente pregunta. ¿Qué nos une a los peruanos en medio de nuestra diversidad? O sea, en medio de tantas cosas, te está preguntando ahí, en medio de tantas cosas, ¿qué nos une? Nos une el deporte, ya. Sigues tú con el deporte, ya. ¿Qué más nos une? Otra cosa más. Ay, nos unen las danzas también, mis. Ya, sí, porque hacen sus encuentros de danzas, ¿no? Al año hay veces Huancayo hace sus danzas, Apurímac hace su puglia y entonces invita a las tres regiones a que vengan a presentar sus danzas, ¿no? Ya, muy bien. ¿Qué más? La música, la música, ya, la música nos une, claro, porque yo puedo estar en la selva y a mí me está gustando la música de la costa o de la sierra. Y cuando estoy en una actividad, bueno, pues todos salimos a bailar, ¿cierto? Uno que otro de repente no, pero al final todos salimos a ver, si no es costa, es música de la sierra que salimos a bailar, ¿no? Y etcétera. Para responder esta pregunta es necesario que desarrolles las actividades de la semana, dice, las cuales plasmarás en una infografía, pero la infografía va a ser el producto de acá dentro de otros días más. Y así es que solo ahorita vamos a conocer qué cosa es la infografía. ¿A través de qué? ¿Ya? ¿A través de qué vamos a responder? A través de lo que nos trae acá nuestra amiguita. Dice, lee el título y observa cómo está organizada la información en el texto. A ver. Miss, esta cultura yo la conozco. Esta es la cultura Caral. Vamos a repasar a la cultura Caral, ¿no? Como bien sabemos, Caral fue nuestra primera cultura, el primer pueblo, ¿no? La primera ciudad en aparecer en nuestro país, ¿no? ¿Dónde se encuentra? Pues en Caral. ¿Dónde? Supe, ¿no? En el valle de Supe. Los científicos que han descubierto que sus antiguos pobladores hace 5.000 años ya realizaban construcciones resistentes para los temblores. O sea, ellos ya edificaban sus ciudades para que los temblores no los derrumben, ¿no? Porque seguro ya ellos conocían a los temblores. Entonces han estudiado muy bien, han sido buenos arquitectos, ya, perfecto. Entonces, ¿de qué nos habla? De su construcción, muy bien. ¿De qué más nos habla? De sus pirámides. ¿Cuántas pirámides tenía la cultura Caral, la ciudad? ¿Cuántas pirámides tenía? ¿Y para qué era cada una? ¿No? Porque me dice, la plaza circular se realizaba en actos religiosos y grandes reuniones, esa plaza circular que vemos ahí. ¿Dónde está especialmente ubicado? ¿Qué más? Conocimientos del uso de las xicras. ¿Qué cosas eran las xicras? ¿Te acuerdas? Que hicimos una exposición el año pasado sobre las xicras. Sí, eran como una especie de sacos de que unas bolsas hechas con cuerdas de fibras de plantas, ¿no? Eran como especies de saquitos, ¿no? Que lo entrecruzaban, lo ponían uno encima de otro y así formaban paredes también, ¿no? Las poblaciones de Caral lo usaron como las bases de sus construcciones, ¿no? Especies de ladrillo, pero gigantes, tipo en sacos, ¿no? Y así podían evitar los temblores y terremotos. ¿Las imágenes te ayudaron a comprender el texto? ¿Te ayudó a comprender la imagen grande de la ciudad de Caral? ¿Sí? Claro que sí. ¿Para qué? Para ubicar las pirámides, ¿verdad? Para ver cómo eran las xicras. Porque si no lo veo en imagen no me lo puedo de repente imaginar. Pero bueno, me muestra. Entonces yo lo he entendido mejor, sus construcciones, cómo eran, su ubicación, en qué parte exactamente de Lima está, ¿no? Entonces todo eso lo vas a escribir en tu cuaderno. Sí, me ayudaron. ¿Por qué? Porque me observé bien la ubicación de esta ciudad, dónde era, cómo eran sus construcciones, cuáles eran las pirámides y cómo eran las xicras, ¿no? Luego me dice, ¿te gustaría saber cómo organizar y elaborar una infografía? ¿Te gustaría realizar una infografía? Claro que sí, Miss, me encantaría. Entonces, de modo vamos a empezar leyendo este texto
para conocer cómo es una infografía. Vamos a saber qué cosa es una infografía, ¿sí? Cuáles son sus partes, sus características. ¿Cómo? De esa forma vamos a empezar recabando información. O sea, vamos a ir teniendo más información en nuestro cerebrito y así cuando queramos hacer una infografía ya sé qué es, qué características tienes y cuáles son las partes que tengo que tener en cuenta, ¿ya? Al terminar estas 2 semanas elaborarás tu propia infografía. O sea, en esta no, la próxima semana estaremos haciendo una infografía. ¿Sí? ¿Sobre qué? Sobre la diversidad cultural de nuestro país. Entonces ve preparando, ve buscando información sobre diversidad cultural, sobre las danzas, músicas de nuestro país, ¿sí? Las formas de vivir, de celebrar. Muy bien, entonces ella me pregunta y me dice, Miss, ¿pero qué es la infografía? Lo que tú me estás preguntando ahorita, ¿no? Miss, ¿qué cosa es la infografía? ¿Cómo es? ¿Cómo lo hago? Entonces acá aparece nuestro amigo y dice, espérate, no te desesperes, yo te voy a explicar. Y dice, la infografía es un texto discontinuo, o sea que, no es continuo, o sea, no es seguido, está interrumpido por imágenes. Discontinuo se refiere que está interrumpido por imágenes, no todo es letras, es imágenes. Te habla de un tema para otra imagen, te habla de otro tema para y te da otra imagen, ¿cierto? Que combina palabras e imágenes. ¿Con el propósito de qué? De presentar la información más detallada y clara. O sea, te da como un resumen. La infografía viene a ser como un resumen claro y directo. No te da todo sobre la ubicación, toda una hoja sobre ubicación. No, te dice exactamente dónde queda, en qué distrito, cuál es su capital, distrito, provincia, exactamente, ¿no? Y es fácil de entender. Entonces, pero ella le dice, pero ¿cuáles son sus características? O sea, ¿cómo es una infografía? Bueno, ya te dije que es un texto discontinuo, ya sé qué cosa es, pero yo te estoy preguntando ¿cómo es? Ah, muy bien, tú me estás preguntando cómo es, entonces yo te respondo y dice, debe ser sencilla y novedosa. Presentar la información de manera ágil y entretenida. Debe presentar, esa infografía debe presentar la información de forma rápida y entretenida, o sea, no aburrida. Las partes que la conforman guardan entre sí una relación armónica, equilibrada y lógica. Organiza y combina los textos, imágenes, colores, formas, tamaños para facilitar una mejor comprensión. O sea, debo organizar esas ideas que yo tengo acerca del tema. Ya le he hecho un pequeño resumen yo antes y luego las coloco en mi infografía, teniendo en cuenta que las imágenes me ayuden a entender ese tema que estoy tratando. Los colores que sean de repente para la ubicación sea un color. Las pirámides otro color, de repente, para que yo lo pueda ver así y me impacte, ¿no? Y entonces ahí estaría teniendo la primera característica, que sea impactante, que sea resumida y clara, ¿cierto? Que los tamaños no sean tan exagerados tampoco, o sea, no tan grandes ni tan pequeñitos tampoco que no me permitan verlos, ¿ya? ¿Para qué? Para facilitar una mejor comprensión. Es útil para transmitir la información, que sea útil para que yo entienda ese tema. Toda la información parte de una imagen central, o sea, debe haber una imagen central en el medio y otras imágenes pequeñitas como que sus partecitas donde me dice dónde es la ubicación, tipo una lupa, ¿no? Su ubicación. Otro, de repente sus partes importantes, como de repente las xícaras, ¿no? Poner a un costado las xícaras. A otro, cómo eran su vestimenta de repente, ¿no? Y así. Entonces, y ahora me dice, ¿y cuántas partes tiene una infografía? Me pregunta. Bueno, pues la infografía tiene un titular que expresa el tema de que trata la infografía, como en el caso de Caral, ¿no? Que nos decía la ciudad de Caral, ¿no? Entonces ese es el título de que va a hablar, de la ciudad de Caral, de la cultura Caral. De verde, texto, proporciona en forma breve toda la explicación necesaria para comprender lo que la imagen no puede expresar, ¿no? Proporciona una forma así, resumida, chiquitita, en 2-3 líneas, sobre de qué va a tratar esta infografía, ¿no?
El cuerpo tiene la información visual que puede presentarse a través de gráficos, mapas, cuadros estadísticos, imágenes, tablas. También se consideran las etiquetas en las que se colocan los números, fechas y palabras, ¿cierto? Muy bien. Luego de color azul dice fuente que indica, fuente, indica de dónde se ha obtenido la información. Claro, abajo yo debo de colocar de dónde he sacado esa información, ¿cierto? Crédito, dice, señala el nombre del autor en la infografía, el diseño y la investigación. O sea, ¿quién fue el creador? La fuente es de qué libro lo sacó, de qué página lo sacó. Y el crédito es quién es el que hizo esa infografía, quién lo diseñó. ¿Ya? Entonces me dice, la fuente y el crédito deben tener un tipo de letra pequeño y estar ubicados en un lugar de una manera en la que no distraiga al lector. O sea, de una forma que no se distraiga al lector. Entonces, ¿por qué me ha dado los colores? Me has dado rojo, verde, amarillo, azul y naranja. Ah, porque esos colores los vas a utilizar para hacer, para reconocer cada una de las partes a través del subrayado o de repente el resaltado en la infografía de Caral, ¿sí? En la ciudad que resistió al tiempo. Ahí, por ejemplo, ahí, si vuelves tú a la infografía de la ciudad que resistió al tiempo, o sea, esa infografía de Caral, vas a ver que está un rombito color rojo, ¿cierto? Ya te ayudó en esa parte. Ya colocó en esa parte el rombito rojo, que quiere decir que estoy marcando que eso es el título. ¿Dónde colocaré el circulito verde? ¿Qué era el circulito verde? Era un resumen de lo que voy a hablar. Entonces sería el de abajo, donde dice: en medio del desierto, al norte de Lima, se encuentra la ciudad más antigua de Caral. Y toda esa partecita, ¿no? Toda esa partecita que le voy a poner un circulito verde. Luego voy a ubicar dónde está el cuerpo, cuáles son los cuerpos, ¿no? Dice, contiene la información visual que puede presentarse a través de gráficos o mapas. Entonces, su construcción, su pirámide mayor, esos que vendrían a ser, ¿no? Entonces, tu tarea ahorita es reconocer cada una de estas partes que te he explicado en la infografía, donde se titula La ciudad que resistió al tiempo, ¿ya? Que está en tu hoja de recursos, en las diapositivas anteriores que acabo de pasar. Finalmente, vas a reflexionar sobre la importancia de la combinación del texto e imágenes para la comprensión del lector. Luego vas a responder a las siguientes preguntas de acuerdo con lo trabajado durante la actividad. ¿Qué preguntas vas a responder? ¿Qué nos une a los peruanos entonces? Ahora sí ya lo tiene más claro, ¿no? ¿Qué nos une? Las culturas, ¿no? Las diversas culturas. Por ejemplo, vas a poner ¿qué culturas? ¿Cuáles eran las manifestaciones culturales? Ah, la danza, la música. Ajá, muy bien. Las diversas costumbres que tengo de vivir también, de celebrar. Exacto, ya, muy bien. ¿Qué información puedo seleccionar para mi infografía? ¿Sobre qué dijimos que íbamos a hacer la infografía? Sobre diversidad cultural, mis. Entonces voy a ir buscando información sobre diversidad cultural. ¿Qué voy a ir buscando? Diversidad cultural, mis. Sí, pero ¿qué? ¿Qué subtemas? O sea, ¿qué cositas? Cuando yo hablo de diversidad cultural, ¿de qué me estoy refiriendo? Ah, sus danzas, es el folclore de nuestro país, ya. ¿Qué cosa es música? ¿Cuáles son las músicas de cada región, de costa, sierra y selva? ¿Cuáles son las danzas de cada región, costa, sierra y selva? ¿Cuáles son sus costumbres, sus formas de celebrar, etcétera, ¿no? Ya. ¿Qué imagen la podría acompañar? ¿Qué podrías tú colocar en el medio si haces una infografía sobre la diversidad cultural? ¿Puedo? Ya, colócalo. A ver, escríbalo. No te olvides escribir tus respuestas en tu cuaderno. Sí, muy bien. Eso es todo, chicos. Nos vemos mañana.